Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sin Código Postal. Somos Rocío y Edu y estamos construyendo una célula camper para vivir y viajar por el mundo. Tercer vídeo de la construcción de la estructura y hoy vamos a verla prácticamente acabada. Vamos a diseñar y construir el compartimento exterior donde van a ir las bombonas de gas, la calefacción estacionaria y el calentador de agua. También vamos a sellar todas las juntas y esquinas de la célula. Vamos a ponerle una puerta, abriremos los huecos de las ventanas y alguna cosita más. ¡Dentro intro! Hola, estos de aquí somos nosotros y en 2019 dejamos nuestros trabajos para vivir viajando en furgoneta camper. Desde entonces hemos recorrido más de 70.000 kilómetros por toda Europa. Nos gusta salir del asfalto, ir un poco más allá de lo establecido y probar nuestros límites. Y claro, esto con nuestra pobre furgoneta nos ha dado algún que otro problemita. Por lo tanto, hemos decidido dar el salto al mundo del Overland. Nos hemos comprado una pickup, una Nissan Navara del 2007 y vamos a construir una célula camper para viajar en ella. ¿Nos acompaña? Lo primero de todo que vamos a hacer hoy es sellar y pegar correctamente todas las esquinas, pliegues, soldaduras, remaches y ángulos que hemos puesto. Y como cada material es diferente y los pegamentos y sellantes actúan de diferente forma, lo que hicimos fue una prueba con diferentes materiales para ver cuáles se comportan mejor con este tipo de aluminio. Eso me parece que ha pegado, ¿eh? Que todavía no está seco del todo, todavía está pegajoso. Después de 24 horas los despegamos y nos quedamos con los que mejor secado, sellado y pegado nos parecían que ofrecían. Ya era hora de pensar el color del que vamos a pintar por fuera la célula. La verdad que hay tantos colores y son tantas las posibilidades que nos volvimos locos durante unos días, la verdad. ¿Qué color elegimos finalmente? Os lo contamos más adelante. Eso sí, vamos a añadir una capa especial de pintura que hace que el exterior sea resistente a rayones y golpes. Total off-road. Ya lo vemos en el siguiente vídeo. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Herramientas para Camperizar. En esta ocasión queremos hablar de la masilla de polímero o de poliuretano y de la pistola. Pues bien, esto de aquí son diferentes botes de sellantes de polímero y es uno de los productos de fijado y de sellado más utilizado en tareas de bricolaje. Y es que su función es doble. Por un lado sirve para fijar o pegar dos superficies entre sí y por otro lado también sirve para sellar juntas, reparar grietas, pequeñas filtraciones de agua y demás. Es decir, es algo así como un pegamento sellador muy útil en muchas situaciones.
Por ejemplo, en este vídeo lo hemos utilizado como pegamento y, más importante, como sellante en las juntas de la construcción de aluminio. En una camperización también se suele utilizar para sellar las aperturas de las ventanas y claraboyas o para pegar los soportes de los paneles solares al techo. Existe un montón de sellantes o pegamentos diferentes, cada uno de ellos es más indicado para un material en concreto, de ahí que hiciéramos pruebas con el aluminio, y para una situación determinada. Por ejemplo, en campers se suele poner silicona resistente al agua y al sol, ya que son los elementos a los que se suele estar expuesto. La forma de aplicar la masilla es muy simple. Se suele meter en una pistola como estas, que a través de un gatillo se va aplicando presión y el material sellante va saliendo poco a poco y de manera uniforme. La verdad es que su funcionamiento no es demasiado complicado. Fácil y para toda la familia. Por cierto, yo a esto de aquí, o sea, a estos sellantes, los he llamado toda la vida silicona. Y seguro que muchos de vosotros también lo habéis hecho. Pero hemos descubierto que la silicona en realidad es un tipo concreto de polímero. Por lo tanto, tenemos que todas las siliconas son polímeros, pero no viceversa. No sé si me he explicado. Vamos, que la silicona es un tipo de sellante, pero nosotros llamamos a todo silicona, silicona. Y luego os queremos hablar de otra pistolita, la termofusible, a la que Rocío es adicta. Se trata de esta pistola de aquí y yo es que lo pego todo con esto, o sea, no pego a Cuzco al suelo de milagro. Yo todo lo que puedo uso esta maquinita. Es muy similar a la de silicona y la pistola que habéis visto antes, pero tamaño reducido. En vez de una masilla se le meten estas barritas sólidas de pegamento, la pistolita aplica calor, la derrite y te sale por aquí en formato pegamento líquido. Y está genial para pegar pequeñas cosas. A ver, no peguéis un armario, pero sí para detallitos y demás. Nosotros la utilizamos bastante en la furgoneta, consume muy poquito, 4 vatios, y viene muy bien para pegar luces que se te caen, artículos de decoración o cualquier cosita que se te vaya despegando y no tengas a mano pues otro material para pegarla. Así que si no tenéis una, ya sabéis, la verdad que nosotros estamos encantados con ella. Y hasta aquí la sección de herramientas. Y por cierto, para todos aquellos que os interesan tanto el tema de camperizaciones como viajar en camper, hemos escrito 2 libros. De Furgo a Camper, donde encontraréis una guía paso por paso para camperizar vuestra furgoneta, y guía de la Van Life, una guía acerca de cómo viajar y vivir en una furgoneta camper. Lo tenéis en formato digital en nuestra web y para los de la vieja escuela en formato papel en Amazon. Además, comprándolos nos ayudáis un montón en nuestro proyecto. Más info en la descripción. Lo siguiente que hicimos fue abrir las aperturas para las ventanas. En la célula vamos a tener, aparte de una claraboya gigantesca encima de la cama, una ventana a cada lateral. Os mostramos unas imágenes de cómo realizamos la apertura de la chapa, pero dedicaremos un vídeo entero a ventanas y claraboyas. Ups, demasiado spoiler. Como decimos, ya os mostraremos el proceso entero en un vídeo dedicado en exclusiva al montaje de las ventanas y claraboyas. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir la puerta principal a la célula, que va a ir situada en la parte trasera. Va a ser una puerta casera, es decir, la vamos a construir igualmente de chapa de aluminio y a medida. Y lo primero es coger esas medidas en construir el marco o estructura de la puerta. Qué gustito da esta máquina. Corta el aluminio como si fuera mantequilla.
Toda puerta necesita una cerradura. Nosotros compramos nuestra cerradura en AliExpress y no nos matéis, tranquilidad. Normalmente recurrimos a Amazon o a tiendas especializadas, pero algunas cosas como la cerradura o las luces LED están mucho más baratas en tiendas chinas y la calidad es la misma. A ver si nos entendéis, todo realmente sale de China. Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for some, digging deep since 99. Ya con la estructura principal y con la cerradura puesta, hay que poner el revestimiento exterior de aluminio a la puerta. Pues sabemos puerta instalada. Ya prácticamente vamos acabando todo de la estructura. Pero bueno, parece que ya has acabado y no. Falta algo más. Y así continuamente. Una de esas cosas de la estructura que faltan es el compartimento exterior. Va a ser un habitáculo estanco, es decir, sin comunicación alguna al resto de la célula, donde van a ir situadas aquellas cosas que por seguridad no deberían, y decimos deberían, ir en el interior, como las bombonas de butano, la calefacción y el calentador de agua-gas, y decimos deberían porque nosotros actualmente lo tenemos dentro de nuestra furgo. Y aquí estamos, enteritos y vivitos. No, en serio, pero sí podéis ponerlo en el exterior. Y si es con algo de ventilación como una rejilla, pues mejor que mejor. Como queremos meter muchas cosas en poco espacio, esto lo hacemos todos los que tenemos furgo, autocaravana o lo que sea, nos echamos alguna que otra horita planificando bien el espacio. Al final, en una camperización se va muchísimo tiempo simplemente pensando. Pero de vaya muy justo todo. De tantos, ¿no? De tantos, si entra también Queda batería. La batería también ha quedado aquí abajo. Entonces, claro, agua para ahí tendrá que ir por aquí por el suelo. ¿Por el suelo? ¿Por dónde llevas, no? Por wifi. Por wifi. Estaría bien por wifi. No, hay que llevarlo por el suelo, el agua hasta allí. Es un altotermo, no es planar. Esto, 95 más o menos. La bombona aquí. El campa debajo de la bombona. Y la calefacción debajo del campa. Aquí iría, digamos, una valla para sujetar la bombona. Claro. Y luego tendrías que tener un registro para acceder al siguiente nivel, donde va el campa y donde va este. Claro. Incluso cuando tú quieras rellenar este, pues tú abres la puerta, levantas, destapas, rellenas, tapas, cierras. Digo yo. Entra bastante justito todo. Y por fin, después de un intenso y a veces acalorado debate, ya se puede poner manos a la obra. Toca hacer el compartimento, poner las baldas y, por supuesto, añadir una puerta o compuerta de servicio desde el exterior.
Una de las cosas que van a ir fijas va a ser la calefacción estacionaria. Y de nuevo, aunque la pusimos ahora, ya publicaremos un vídeo dedicado exclusivamente a las calefacciones en campers y autocaravanas. Y así es como ha quedado la estructura interior, sin panelar, sin aislar, nada, lisa. Ya veis todo el espacio que hay, a nosotros nos parece enorme, de hecho es más grande que nuestra furgoneta actual. Luego ya cuando vayamos metiendo muebles y demás, veremos. Muchos nos estáis diciendo por Instagram que como es una estructura muy metálica con formas un tanto extrañas, que parece una nave galáctica, que vamos a ir con esto al espacio. La verdad que de momento un poco sí que lo parece. Luego la vamos a pintar por fuera de un verde militar y por dentro evidentemente va a ir correctamente aislada. Así que aunque parezca que todo es aluminio, no os preocupéis que no vamos a pasar calor. Para resumir, esto de aquí sería la pared de la ducha, que a la vez también hace de estructura. Luego tenemos el hueco de la ventana por aquí, otro hueco de la ventana por allí. Aquí arriba irá el climatizador evaporizador y ahí atrás la claraboya grande que tendremos encima de la cama. Luego esto de aquí que todavía se mueve, hay que anclarlo, va a ser donde situemos todos aquellos utensilios y cosas que queremos que vayan en el exterior, como pueden ser las bombonas de butano, la calefacción estacionaria y el Campa Geyser, el calentador de agua. Luego estos saltillos son idea de tom.com, que para añadir más robustez a la construcción de la célula han añadido estas estructuras, estos armarios de aluminio que, aparte de ser parte de la estructura, también nos sirven para guardar cosas, que la verdad que entre este y el del otro lado hay mucho espacio para almacenaje. Son algo así como unas vigas armario. Son unos armarios viga, unos vigarmarios. ¿Vigarmarios? No tiene sentido. Luego esto de aquí es la zona de la cama que va situada encima de la cabina de conducción del pickup del Nissan Navara, y esta chapa de aquí no está puesta por capricho. Aparte de separar las dos instancias, que es el habitáculo principal de la célula y la zona de la cama, también elimina fuerzas de torsión y hace que toda la construcción sea más resistente. Por lo tanto, tiene mucha más importancia de lo que parece. Y luego otra cosa que muchos nos preguntáis es si se puede pasar de la célula al pickup, al coche. Y nosotros en nuestro diseño la verdad es que no vamos a poder. Se podría hacer añadiendo un paso o trampilla, y para eso hay dos opciones. En primer lugar, y tal vez lo que sea más fácil, es hacer un agujero aquí, y el pickup en la zona trasera tiene una luna, entonces se cambia la luna, se pone una abatible y se podría pasar. Segunda opción, como esto va situado encima de la cabina de conducción, hacer también una trampilla, abrir en el pickup, también hacer un recorte o algo así, y también se podría pasar por aquí. Nosotros no vamos a abrir ningún paso porque eso sí que habría que homologar al tocar la estructura del coche, pero sería una buena idea en caso de que se quiera tener un paso de emergencia para situaciones inesperadas, como botellones, que es lo que suele pasar. Pero bueno, pueden pasar cosas más graves. Pero bueno, nosotros tenemos un plan. Aquí está la claraboya, la abro, me tiro, me deslizo como Spiderman por la ventanilla y nos piramos. Y hasta aquí este vídeo, con prácticamente toda la estructura finalizada. En el siguiente vídeo pondremos las patas, los soportes y probaremos a subir la célula en el pickup. Que hasta el momento no lo hemos hecho. Vete a saber si nos ponemos a ello y no encaja nada. Por favor, no llames a la mala suerte, Eduardo, ¿eh? No llames a la mala suerte. ¿Encajará todo bien
una cosa son las medidas, pero ¿y si está mal y no entrará dentro de la caja? No obstante, lo veremos todo en el siguiente vídeo. Y bueno, para finalizar, os dejamos con una paridad mental que tuvimos una buena mañana. No todo va a ser camperizar en esta vida, y donde estamos en Pedralbes, que vamos a estar durante meses, lo que se ha convertido en nuestro hogar, un pequeño bosquecito, tiene este acceso tan penoso. Y ahora viene el invierno, y si hoy está así, pues no nos imaginamos cómo va a estar dentro de un mes. Entonces vamos a intentar con la pala pues allanar lo que es el acceso a nuestra casita o finca particular en Pedralbes, a ver si lo mejoramos. ¡Ay, hijo! ¡Ay, hijo! ¡Vamos a trabajar! Me voy a llenar de mierda hasta arriba. ¡Oh, oh! Que viene un coche. Encima se quejará. Está frío de cojones. Y huele un poco mal, ¿eh? A lo mejor no solo barro. Entonces el truco está en sacar todo este agua hacia allí y aplanarlo. Lo bueno sería tener un poco de gravilla o algo para echarle por encima, porque si no luego... Pero bueno, veamos. Hola. Primer paso, vaciar todo el agua de este charco a ese de allí. He hecho un canal y más o menos está yendo. Hay demasiada agua, hay que achicar. ¡Achicar! Oye, pues es efectivo, ¿eh? Después de lo que ha sido más de una hora baleando, pues esto es lo que he conseguido. O sea, he cogido un montón de tierra de todos sitios, la he puesto aquí y bueno, parece que es un firme hasta que entras. Y son arenas movedizas. Bueno, ahora se va secando algo. Aquí. Yeah. Entonces, pues a ver si esto seca, que en los próximos 5 días pone que no va a llover y hemos hecho algo. Si no, bueno, he pasado un buen rato, tengo agujetas, pero bueno. Evidentemente el agua siguió pasando por ese punto y como se hicieron nuevas roderas en el mismo lugar, el agua siguió estancándose ahí. Así que no valió demasiado todo lo que hice. Todo mi trabajo. En fin, nos vemos la siguiente semana.